ideologías ni filosofías. Porque hermano y hermana, todos los que han caminado con el Señor y saben de que su palabra es verdad, nos vamos dando cuenta con el tiempo de que todo pensamiento y toda idea del ser humano que nace en el corazón, en la mente del ser humano, sin la dirección de Dios, sin la dirección de un creador, es vano. Amén. Tarde que temprano conduce al error. Tarde que temprano somos víctimas de nuestros propios inventos. Y por eso es que nosotros buscamos y tratamos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a compartir una palabra, y esta palabra se llama el encuentro. Amén. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El encuentro. El encuentro. También despiertos. Gloria al Señor. Hermano, voltee ahí donde su hermano o su hermana o el amigo o la amiga que nos visita y pregúntele. Y no se tienen que contestar, pero es para que nos vayamos encaminando. ¿Has tenido un encuentro verdadero con Dios? Pregúntele. No los escucho. Solo escucho al primo desde aquí. Primito está despierto. Gloria al Señor. ¿Has tenido un encuentro verdadero con Dios? Y sabe que, hermano y hermana, esto es una pregunta muy importante y es muy válida. Le voy a decir por qué. Porque el hecho de que vengamos a la iglesia no significa de que hemos tenido un encuentro verdadero con Jesús. Y esto no tiene nada que ver con una denominación o con un título. No importa en qué casa de oración se encuentre usted. Hay un gran porcentaje, los números son bien altos, de las personas que asistimos a un lugar de adoración, a un lugar de alabanza, a un lugar donde se habla de Dios y de su palabra, y no se ha tenido un encuentro verdadero. Ahora, no es malo, no me vayan a malentender. Es una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón simplemente para que podamos nosotros mirar dónde estamos, para que podamos hablar y compartir de ciertas cosas que deben pasar o deben de ocurrir en nuestras vidas, de ciertas cosas que le pueden dar a saber a usted si usted ha tenido un encuentro verdadero con Cristo o no. Ahora, no nos sucede a todos en el mismo tiempo, no nos sucede a todos de la misma forma, todos somos diferentes y Dios trata con nosotros y con cada uno de nosotros de una manera diferente. Amén. Entonces yo no quiero que con lo que vamos a compartir hoy o por lo que vamos a compartir nadie se vaya a sentir mal o se vaya a sentir excluido de alguna forma o vaya, al contrario. Esta palabra es para que veamos el testimonio de uno de los hombres más, digamos, más conocido, más tratado por Dios, bueno, de hecho escribió como 3/4 partes del Nuevo Testamento y en fin. Pero la forma como el encuentro que él tuvo con Cristo, ese sí fue un encuentro bien impresionante. Fue un encuentro que no solamente marcó la vida de él para siempre, sino que lo que él vivió y lo que pasó después de que se encontró con Cristo fue una cosa explosiva. Fue una cosa, hermano y hermana, que yo creo que a él mismo, cuando lo puso
letra, papel, le costaba explicarlo. Le costó transmitir, porque es algo, hermano, cuando las cosas de Dios, que son verdaderamente sobrenaturales, y son sobrenaturales, son difíciles de explicar. Es algo que cuesta que usted y yo transmitamos los unos a los otros con palabras. Amén. Amén. ¿O no? Dígame una cosa. Dígale usted a la persona que está, descríbale a Dios a la persona que está a su lado. Descríbaselo. Solo con empezar a pensar o con querer dar inicio a pensar, bueno, ¿cómo describiría yo a Dios? ¿Sí o no? Ahora, las cosas sobrenaturales de Dios, las cosas, y ese término sobrenatural es un término que hoy en día ha sido o se emplea mal. Tenemos que tener cuidado con eso, porque Satanás y el enemigo ha querido apropiarse de la esfera sobrenatural, de la esfera que verdaderamente le pertenece es a Dios, a la naturaleza de Dios, a todo lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque Satanás es un impostor. Y muchas veces en el mundo cristiano, muchas veces en la iglesia, muchas veces nos hemos dado a la tarea y de pronto sin querer, pero nos hemos dado a la tarea de darle mucho énfasis o de apropiarle, por ejemplo, un término como lo es la palabra sobrenatural a las cosas que vienen del oscuro o del ocultismo. Dígame una cosa, ¿quién fue primero? ¿Dios o Lucifer? ¿De dónde viene todo lo original? De parte de Dios. El diablo, hermano, es un mentiroso. ¿Quién puede decir amén? El diablo es un asesino. ¿Quién puede decir amén? El diablo es un ladrón. ¿Es verdad o no es verdad? Y el enemigo dice la palabra que vino a hurtar, a matar y a destruir. Está muy fuerte este micrófono. ¿O está bien? ¿Está bien? Si se duerme, ya sabe. Mentira. Pero lo sobrenatural, hermano, ¿dónde origina? ¿De dónde viene? Hermano, dígame usted una cosa. ¿Quién puede abrir el mar rojo sino un Dios poderoso? ¿Ah? El diablo ha querido imitar y hacer las cosas que Dios hace, hermano y hermana. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto y empezó Moisés a hacer señales por la mano de Dios, empezaron los hechiceros del faraón a duplicar las cosas que Dios hacía. Amén. Pero cuando empezó el Señor a mandar las plagas, no había respuesta. Cuando Dios levantó vida del polvo y les mandó una plaga de unos animalitos que eran insoportables, que mejor dicho no sabían ni qué, fuera de todas las demás, pero la Biblia es específica y dice de que del polvo, de la nada, Dios creó vida y mandó esa plaga. Satanás no puede hacer esas cosas. Del polvo de la tierra formó, escuche bien, cuando Dios empezó a crear y estaba Jesucristo ahí con él, dice la palabra de que Dios abría su boca y decía, hágase tal cosa. ¿Es así o no es así? Amén. Sepárese las aguas de las aguas. Y empezó a crear Dios solamente con abrir su boca. Pero ¿qué hizo Dios cuando lo creó a usted y me creó a mí? ¿Qué hizo Dios cuando creó a Adán? Ajá, antes de eso, ¿qué hizo? ¿Lo qué? Lo formó. Dios se tomó el tiempo, el cuidado, el detalle de formar a Adán con sus propios dedos.
con sus propias manos. ¿Sabe qué significa eso, hermano, para usted y para mí? De que usted y yo somos importantes para Dios. Dios no abrió su boca y dijo, hágase el hombre. Y yo creo con todo mi corazón que lo hubiera podido haber hecho. ¿No cree usted? Amén. Pero no lo hizo así. Aleluya, aleluya. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que Él quiere tomarse el cuidado de estar al tanto de su vida y de mi vida. Y lo vamos a ver. Pero antes de que yo me vaya por otra tangente, vamos a orar y vamos a empezar, porque me quiero enfocar en lo que vamos a compartir hoy. Yo me siento bien emocionado, me siento bien agradecido con el Señor de que me permite estar acá con ustedes. Y a veces es difícil controlar todas estas cosas, es difícil encaminar. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo de que nos guíe. Amén. Queremos escuchar la palabra del Señor. Hermano, póngase de pie, vamos a ponernos de pie. Yo le voy a pedir, hermano y hermana, amigo, amiga, si usted viene aquí por primera vez, si usted no conoce a Dios, abra su boca. Si usted tiene un deseo en su corazón, si usted tiene una necesidad, si usted no conoce a Dios, yo le voy a hacer un reto. Y dígale, Dios, si usted es real, toque mi corazón. Si usted es real, hable a mi vida. Para usted también, hermano y hermana, los que han conocido al Señor, los que se han sido convertidos, los que caminan con Jesús, con su Espíritu Santo, yo le voy a pedir, dígale, Señor, hable a mi corazón. Abra su boca, hermano y hermana, y vamos a orar. Una oración corta, pero vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, te bendecimos en esta hora. Oh Padre, te damos la honra, te damos la gloria. Señor, nuestras vidas te pertenecen, Dios mío. Tú nos creaste, tú nos formaste con tus dedos en el vientre de nuestras madres. Señor, la palabra tuya habla de misterios. Tu palabra dice que nadie sabe cómo se forman los huesos de un embrión, de un bebé en el vientre de su madre. Padre, solo tú puedes hacer proezas como estas. Solo tú puedes crear cosas grandes. Solo tú, Señor, puedes abrir el mar rojo. Solo tú puedes poner una columna de fuego, Señor, una nube para que nos dé dirección. Solo tú, Rey, has preservado esta palabra, Dios mío, por los siglos. Esta palabra, Señor, ni el enemigo mismo la ha podido destruir, porque es la palabra que sale de tu boca, porque es viva, porque es eficaz, porque nos instruye, Dios mío, porque es lámpara a nuestros pies, porque alumbra nuestro camino, Señor. Estamos aquí en esta hora para pedirte de que hables a nuestros corazones, de que toques nuestras vidas, de que, Señor, el encuentro nuestro contigo cada día se haga más real, de que hayan cambios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra manera de vivir, Padre. Renueva, Señor, nuestro entendimiento. Dios Santo, que seas tú poniendo en nosotros inteligencia, sabiduría, entendimiento para saber vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos has dado, Rey de Gloria. Te pido por aquellos que visitan, te pido por aquellos que no te conocen, Padre bendito, que tu Espíritu Santo caiga sobre este lugar con poder, que tu presencia, Señor, inunde este lugar y nuestros corazones como ríos de agua viva. Señor, que sean aguas salutíferas, que seas tú sanando, que seas tú, Señor, levantando los ánimos, que seas tú fortaleciendo las rodillas débiles, los brazos caídos. Padre, toda depresión en el nombre de Jesucristo ahora mismo, Señor, es llevada abajo, Padre Santo. Toda fortaleza en el nombre de Jesucristo, Señor, rogamos de que sea reprendiendo al enemigo y trayéndolas abajo, Padre. Toda mentira, todo pensamiento contrario a tu palabra lo derrotamos en el nombre de Jesucristo, porque tú eres Rey, tú eres Señor de señores, tú eres Dios. Honramos tu presencia, Señor. Pon en nuestros corazones un temor reverente por tu palabra, un temor reverente por tu casa, un temor reverente por este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Te damos la honra, te damos la gloria. Quédate en medio de nosotros. Hermano, hermana, siéntese. Tome su asiento. Le voy a pedir que abra su Biblia. ¿Quién trajo la Biblia? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Abra su Biblia, hermano y hermana, y váyase conmigo. ¿Quién sabe de quién les voy a hablar? Amén. Amén. Vamos a hablar del hermano Pablo, del apóstol.
Ahora su Biblia en Hechos 22. Hermano, hermana, y les venía diciendo de que les voy a contar un pequeño testimonio y es parte de mi vida. Porque cuando uno se para aquí al frente, yo creo que es mejor hablar de sus propias experiencias por varias razones. Una, porque pues no queremos estar ni hablando de los demás ni poniendo a los demás, ¿verdad? Y dos, porque le puedo hablar de algo real, algo que ha ocurrido en mi vida, algo así como vamos a ver lo que Pablo empezó a compartir. Y es lo siguiente: a mí me trajeron acá a Australia en el 83 o en el 84. Yo tenía por ahí 4 años. Así que hagan la cuenta de cuántos voy a cumplir. Por eso perdió el año. Y resulta de que creo que unos 2 años después, mis padres los invitaron a una iglesia, y era una iglesia evangélica, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de los que están acá saben de que a mí, más que todo, en los últimos años el Señor ha abierto mis ojos y yo no tengo, ¿cómo se llama? Yo no soy una persona que estoy de acuerdo con la denominación y no me pongo un título como tal. Y rapidito le voy a decir por qué. La denominación la ha creado el hombre. Yo soy evangélico, yo soy adventista o mormón. Cuando Jesucristo vino, estuvo aquí en la tierra, dejó su testimonio, predicó, murió y resucitó, dejó una iglesia. Y empezó con la iglesia primitiva. El Señor no dejó mormones, el Señor no dejó adventistas, el Señor no dejó evangélicos. ¿Qué es eso de evangélico? Porque lee el evangelio. Por eso se tiene que poner un título. Pentecostales. ¿Usted estuvo en el Pentecostés? Ni yo. Entonces son títulos. Me hago entender. Lo importante es de que usted y yo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo, ha sido lleno del Espíritu Santo, usted escudriña esta palabra, usted cree en lo que dice esta palabra, cree en el Señor, Dios se mueve en usted, usted siente que Dios le habla, usted trata de vivir una vida justa y piadosa, no necesita títulos. No necesita, y le voy a decir una cosa que va un poquito más allá. Cuando venga el tiempo de la persecución, cuando venga el tiempo de la tribulación, cuando vengan estos días duros, la mayoría de esas denominaciones, la mayoría de esos títulos van a estar bien. ¿Sí me entienden o no me entienden? ¿No me entienden? Está bien. Le voy a decir una cosa. La mayoría de los que se titulan o se ponen una denominación, ahí van a quedar. No van a ser perseguidos. Aleluya, aleluya. Hermano, hermana, yo no tengo la capacidad de pensar en estas cosas. Estas cosas las revela el Espíritu Santo. Cuando vengan esos días, no va a haber tiempo de andar apropiándose de un título, de un nombre. Cuando persiguieron a la iglesia primitiva, ¿a dónde estaban? En cuevas. Aleluya. Reunidos en grupos pequeños, memorizándose la palabra. Ahorita hay países, hay lugares donde no se puede leer la Biblia. Y yo creo que esos cristianos hermanos, hermanas, amigos, amigas, saben más Biblia de memoria que todos nosotros aquí juntos. ¿Sabe por qué? Por la necesidad.
Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso no voy con la denominación. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres investidos con el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que carguemos una unción que pese, una unción que se sienta. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de que si algún día nos preguntan, ¿usted en quién cree? ¿Usted con quién va? Usted pueda decir, sin importar lo que vaya a pasar, yo creo en Jesucristo de Nazaret. Yo creo en la Biblia, en la palabra de Dios. Hermano, hermana, el que se aferra a una denominación, a un título, a un nombre, yo no creo que va a tener, y voy a decir, las agallas de pararse firme y escoger a Jesús. La iglesia no es un club social. Si venimos y nos reunimos, nos edificamos los unos a los otros, nos apoyamos los unos a los otros, oramos los unos por los otros, nos sentamos y comemos un plato de comida juntos. Sí, gloria al Señor que todavía lo podemos hacer. Gloria a Jesús. Pero la iglesia no es un club social. Y la mayoría así funcionan. Así funcionan. Si ve cómo me desvío de fácil, pero son cosas que Dios pone en mi corazón. Como 2 años después, mis padres tuvieron la misericordia de Dios y la bendición de Dios de conocer la verdadera palabra de Dios. Gloria al Señor por esa iglesia, gloria al Señor por esa persona, aunque hoy en día es otra completamente diferente. Y eso queda en manos y en el juicio de Dios. Pero le voy a decir una cosa. Todo va teniendo su tiempo. Y las temporadas en su vida y en mi vida van expirando. Van expirando y pasamos a otra temporada. Amén. Lo que le quiero decir es esto. Yo más o menos desde los 5, 6 años, 7 años empecé. Yo lo que conozco es la iglesia cristiana. Yo no conozco la iglesia católica. Y voy a hablar de la iglesia católica porque mis padres son colombianos. Yo soy de Medellín, si no se habían dado cuenta. Como arepa, chicharrón, frijoles, todas esas cosas. Y por eso puedo hablar de la iglesia católica. Y digo esto porque hay personas que se ofenden. Pero la realidad es esta, yo no conozco la iglesia católica. ¿Sabe qué memoria tengo yo de la iglesia católica? Cuando mi hermana hizo la primera comunión, porque ella es mayor que yo, tengo unas imágenes por allá muy vagas, muy en el fondo. Y me llevaron 1 o 2 veces a la iglesia católica. Y yo recuerdo ver esas iglesias y ver esos, ¿cómo se llaman esos vidrios de colores? ¿Cómo se llama eso? Esos vitrales y esas imágenes. ¿Y sabe qué, hermano y hermana? Yo tenía por ahí yo creo que 4 años. No sé si tendré tenía 3 años, no sé. Y a mí me daba miedo. Eso es el recuerdo que yo tengo de la iglesia católica. Yo veía esas estatuas de yeso y a mí me daba miedo. Y me atrevo a decir esto, no solamente porque lo recuerdo, sino porque si usted hoy que ha salido de ahí y mira esas cosas y las analiza, no son bonitas. Y no me quiero ir muy adentro en esto, porque hay ciertas cosas que no quisiera decir porque no sé cuánto conocimiento tienen todos los que estamos acá. Pero la Biblia nos dice que no nos hagamos imágenes. ¿Sabe por qué? Porque detrás de una imagen se apropia un demonio. Lo voy a dejar ahí. Pero a mí me daban miedo esas cosas. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, no tuve mucho que ver con eso. Después de que mi hermana hizo la primera comunión y todo eso, mis padres aquí conocieron el Evangelio y conocieron a Dios. Recuerdo ir a la escuela dominical, año tras año, año tras año, año tras año.
Nosotros nos regresamos para Medellín, creo que en el 92. Mis padres, como por tercera o cuarta, o yo no sé cuántas veces, tomaron la decisión de volvernos a ir para allá porque íbamos y veníamos, íbamos y veníamos. Y esa vez vendieron todo lo que tenían acá y nos fuimos en definitiva. Entonces yo me crié y crecí dentro de la iglesia. Después iba a las reuniones de jóvenes. Y lo que le quiero decir es esto, para no aburrirlos más con esta historia. Yo, en mi vida personal, yo vine a tener un encuentro, o lo que yo reconozco como un encuentro verdadero, a salir de una rutina, a salir de un esquema organizado, a salir de vestirnos, uno se levanta, se baña, se viste el domingo, va a la iglesia. El martes o el miércoles, el día que tenga organizado el programa, la iglesia donde usted asiste, va a un estudio bíblico. El sábado en general eran las reuniones de jóvenes y así sucesivamente. Cuando yo cumplí, si no estoy mal, 20 años, y esto lo compartí ya no sé ni hace cuánto tiempo, yo tuve un accidente bien serio con mi hermano en una moto en Medellín. Y yo no debería estar aquí parado. No debería estar aquí parado. Ese día, él y yo, los dos, por las leyes naturales y físicas, y si hubiera sido por la mano del diablo, estaríamos muertos. Yo me había alejado de Dios como 2 años antes. Yo me empecé a alejar del Señor por ahí, cuando tenía por ahí unos 16 años. Pero porque no quise volver a la iglesia. Por razones, en realidad, tontas. Por egoísmo. Razones que no tenían verdaderamente fundamento ni valor. En fin. Y me había alejado del Señor. Bien alejado, por ahí unos 2 años antes de eso, por ahí a los 18. Y yo tuve ese accidente, hermano y hermana, y les compartí esto. Yo creo que ha sido una de 2 veces en mi vida, yo voy a cumplir 40 años este año, que yo he escuchado la voz de Dios, audible. Que le puedo testificar, le puedo decir que eso es algo que es sobrenatural, no es algo del común, no es algo normal. Ya, hay muchas formas diferentes de escuchar la voz de Dios o cómo Dios habla, pero yo he escuchado la voz audible de Dios, yo creo que un par de veces en mi vida, en 40 años, 35, porque cuando uno está niño, ¿no? Y después de eso, yo regresé a la iglesia. El domingo, yo tuve el accidente, si no estoy mal, un sábado, un domingo. El domingo después de eso, 8 días después, estaba sentadito en una banquita de estas en la iglesia, con la cola entre las patas. ¿Por qué? Porque sabía, no solamente que había escuchado de Dios, no solamente que me había alejado y que estaba en un camino equivocado, sino que cuando yo escuché, Dios me dijo, te estoy dando una segunda oportunidad. Después de esto, cuando regresé a la iglesia, hermano y hermana, durante esos 12 meses que siguieron ahí, fue cuando yo vine a conocer verdaderamente al Señor. Ahora, mire usted qué curioso, de los 5 o 6 años en adelante, en la iglesia, en las cosas de la iglesia, conociendo la Biblia, conociendo, escuchando, y no fue hasta los 20, 21 que puedo decir que empezó a haber un cambio diferente, un cambio verdadero en mi vida. Por esa razón, hermano y hermana, es que Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo traigo
esto a colación porque lo que vamos a compartir es la experiencia del apóstol Pablo. Y vamos a ver un contraste. Esto es dramático, hermano, hermana. Solamente Dios, solamente el Espíritu Santo de Dios, solamente un poder sobrenatural puede cambiar a un hombre como este. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir, no, lo vamos a leer. ¿En qué capítulo estamos? Gloria al Señor. Vaya al verso 3. Dice la palabra del Señor: yo de cierto soy ¿qué? Judío. Empieza a tomar todas estas cosas bien en cuenta, porque estas cosas son importantes. Estos detalles son importantes. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Estaba Pablo hablándole, si usted se regresa unos versos atrás, Pablo le estaba hablando al pueblo y se estaba prácticamente defendiendo su caso, porque lo querían condenar. Dice, instruido a los pies de Gamaliel. Ya les voy a decir quién era Gamaliel, quién fue Gamaliel. Conforme a la ley, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Tome eso en cuenta, celoso de Dios. Eso es muy importante. Como hoy lo sois todos vosotros. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Vaya a Hechos 3. Vamos a estar moviéndonos para adelante y para atrás en Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26 y algunos otros pasajes. Vaya a Hechos 8. Y mientras usted busca ahí, Gamaliel era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como el concilio, como la directiva, los hombres más poderosos y más reconocidos dentro de la religión judía en aquel tiempo. Gamaliel era un miembro de ese Sanedrín, y yo por su fama, por su renombre, me atrevo a decir que era quizás el jefe. Era un fariseo. Gamaliel era un fariseo. Era un doctor de la ley y era de gran prestigio entre los judíos. Escuche esto: les dio el consejo de no perseguir a los apóstoles, alegándoles que si la obra que habían emprendido era humana, desaparecería. Escuche esto, un hombre de sabiduría. En tanto que se venía de Dios, que si esa obra venía de Dios, la oposición sería en vano. Gamaliel había sido maestro de Pablo y estudió la ley, y Pablo estudió la ley bajo su dirección. Entonces Gamaliel no era cualquiera, sino que Gamaliel era el rabí judío y fariseo más importante de esa época. Traemos esto a colación al tema porque bajo este hombre fue que estudió Pablo. Bajo este hombre fue que estudió Pablo. Pablo, el papá y la mamá de Pablo, los dos eran hebreos. Sin embargo, dice la historia de que Pablo heredó la ciudadanía romana del papá. O sea que a lo mejor el papá había migrado hacía mucho tiempo antes y había adquirido la ciudadanía romana. Importantes esas cosas. Pablo hablaba hebreo, Pablo hablaba latín. Pablo tenía mucho conocimiento, era un hombre muy letrado, muy versado, y tenía mucho conocimiento de las dos culturas. Mire lo que dice Hechos 8, en el versículo 3. Dice, y Saulo, que es Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa. Hermano, hermana, este hombre no estaba jugando.
Este hombre iba y buscaba a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Este hombre se metía a las casas de ellos y los sacaba del pelo. Literalmente, los sacaba del pelo. ¿Qué dice ahí después de casa por casa? ¿Los qué? Los arrastraba. No importaba si era hombre, no importaba si era mujer. ¿Y qué pasaba con los niños? ¿Con quién quedaban los niños? Esto es algo serio. Y los entregaba en la cárcel. Vamos a Hechos 26. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Los versos 4 y 5. Lo tenemos. Dice el hermano Pablo: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Vaya a Filipenses 3, 4 y 6. Cuando lo tengan me dicen amén. Les estoy dando este trasfondo para que ustedes vean quién era Pablo, porque la mayoría conocemos a Pablo como el apóstol, el escritor de todas estas epístolas, el escritor de muchas cosas, un hombre que recibió una revelación superpoderosa del Espíritu Santo. Pero mire quién era Pablo antes de todo esto. Amén. Verso 4. Dice Pablo: yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Qué quiere decir él con eso? Está diciendo, si alguno cree que lo que él es como persona, como individuo, cree que eso es importante. Porque de hecho en nuestras culturas, en nuestro trasfondo, no tanto aquí en estos países, en este mundo más anglosajón, pero en los países de nosotros, ¿qué nos dicen desde que estamos pequeños? ¿Qué nos dicen nuestros padres desde que nos están criando y nos están levantando? Hijo, estudie. ¿Sí o no? Hija, aplíquese. No, es que mi hijo tiene que ser doctor o abogado o ingeniero. ¿Es así o no es así? Y eso es lo que... Y está bien, eso no tiene nada de malo. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, si alguien cree que lo que él tiene como ser humano, como persona, lo que ha logrado, lo que ha estudiado, lo que es importante, está diciendo, aquí está Pablo como diciendo, es que usted no sabe quién soy yo. Le voy a decir. Y mire lo que dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo más. Y este es el hombre que después escribió que todos debemos de tener más alto concepto del otro que de sí mismo. Es el hombre que escribió esas mismas palabras. Mire el cambio que Dios y el Espíritu Santo hace en un hombre y una mujer que se dispone. Si alguno cree que tiene de qué confiarse, yo más. Y mire lo que empieza a decir, porque todas estas cosas que él empieza a enumerar eran súper importantes para los judíos, para la gente de su generación y de su tiempo. Y esto le daba credibilidad. Mire esto. Circuncidado al 8º día. Importantísimo. Importantísimo. El linaje del linaje de Israel. ¿De la tribu de qué? De Benjamín, de la tribu donde era Saúl, el primer rey de Israel. ¿Usted sabe qué significa eso, hermano y hermana? ¿Usted sabe qué significa eso? Eso es para esta gente, eso es grandísimo. Este hombre venía de ese mismo linaje, este hombre venía de esas mismas familias, hebreo de hebreos. Está diciendo eso porque tanto el papá como la mamá eran hebreos de raza, de linaje. En cuanto a la ley,
fariseo, estricto. En cuanto al celo, ¿qué dice? Perseguidor de la iglesia. Es como que, casi como que eso tuviera que ser un requisito. Perseguidor de la iglesia. Ahora, en cuanto a la justicia, que es en la ley, y él especifica ahí en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Irreprensible. Vamos a Hechos 26. O ya leí 26 del 4 al 5, ¿verdad? Volvamos a 26 y vamos a leer versos 9 al 11. Y aquí es donde hay una parte clave, lo que le decía. Solamente Dios, solamente el poder del Espíritu Santo puede producir un cambio así en un hombre, en una mujer, en un ser humano. Sobre todo cuando eso es una cosa, hermano y hermana, de que usted haya sido rescatado del mundo, de que usted haya sido rescatado de sus delitos y sus pecados, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, por cuanto todos pecaron, amén. Entonces, a causa del pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto no significa de que a medida que usted ha crecido y ha tenido uso de razón, ha tomado decisiones y ha hecho cosas malas. Eso es parte. La otra parte y la más importante es de que todos nacemos en ese pecado. Amén. Ahí no están muy seguros. Nacemos en ese pecado, porque después de que Adán y Eva cayeron, eso fue lo que heredó la raza humana. Esto lo he dicho en otras ocasiones. Usted, un niño pequeño, inclusive no vamos a como los míos de 2, 4, 5, 6 años, más pequeños. Un niño cuando empieza a gatear, usted le dice a un niño, no. ¿Y cuál es la tendencia? De volverlo a hacer. Se queda como pensando bueno, ¿y por qué si yo quiero hacer esto? Esa es la tendencia, esa es la naturaleza del ser humano. Eso es lo que se heredó, hermano. Eso dentro de usted, dentro de mí, es innato. ¿O a cuántos aquí les tuvieron que enseñar a pecar? Usted fue a la escuela para aprender a pecar. Bueno, en la escuela hay malas influencias. Pero piénselo. Nos tuvieron que enseñar el mal. Al contrario, nos tienen que enseñar a discernir y a separar el bien del mal. ¿Sí o no? Y Dios, dice la palabra de Dios, también enseña de que Dios ha puesto una conciencia en cada persona. Por eso cuando usted anda haciendo cosas mal hechas, estoy hablando de los que no tienen el Espíritu Santo, porque ya eso es otra etapa diferente. Y hay algo por allá adentro que usted le dice, no, esto no está bien, yo no debería estar haciendo esto. Pero probá, una fumadita. Esta hierbita es buena, esto no. Y usted por dentro, bien mandado, la agarra y la prueba, pero por dentro algo le está diciendo, no haga eso. Es la conciencia. Unos 2 tragos. Por dentro. Hermano, mire, yo voy a decir esto. ¿Y sabe qué? Lo voy a nombrar. Porque no me interesa. No importa. Yo no veo mucha televisión. Porque en realidad pues, ni tiempo tengo. Pero el otro día estaba ahí sentado y pasan en las noticias una escena primero. Y pasan el primer ministro actual de Australia en la iglesia. Porque hoy en día, una de las cosas que no sé, que la gente a lo mejor hoy en día está buscando, quieren saber, es de qué religión es el maestro, o en qué cree, o en fin. Y cuando nos dicen que es cristiano, todos nos ponemos, este es cristiano. Y yo no lo voy a juzgar, porque ese no es mi lugar, ese es el lugar de Dios. Pero sí podemos analizar las cosas y ver lo que está pasando. Muestran al hombre en una iglesia y prácticamente como haciendo una propaganda de que va a la iglesia y es cristiano y todas esas cosas. Está bueno.
Y yo ahí sentado y una de las, no sé si la siguiente o una escena después de la siguiente, sale el maestro en un partido de fútbol echándose las cervezas. El mismito. Ahora, usted puede decir, pero es que este Alex es como algo fanatiquito. Yo creo que Alex se pasa un poquito. Hermano, hermana, está bien. Si ese es su concepto y eso es lo que usted piensa, yo se lo respeto. A mí, la palabra de Dios me enseña de que de la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies, este es el templo del Espíritu Santo. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña de que cuando somos cristianos, creemos en Dios y en la palabra, leemos la palabra, estudiamos la palabra y nos llenamos de esta palabra, de su presencia y todo. Es algo que deben hacer del corazón. Ahora, dígame una cosa, vamos a ser bien honestos y bien sinceros, porque muchas veces estas cosas no se tocan dentro de la iglesia. Si usted se toma una cerveza, se va a emborrachar. No. Puede ser como que se tomara una Coca-Cola en realidad, ¿sí o no? Seamos honestos. No, espere. Pero sabemos de que la cerveza o cualquier otro tipo de bebida que ha sido fermentada y tiene un porcentaje o un contenido de alcohol, tiene la propensidad ¿a qué? A embriagar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo a lo mejor no me voy a afectar o no voy a emborracharme con una cerveza, pero, y voy a decir esto también de una manera un poco liviana, porque no, detrás del alcohol hay un demonio. Por si no lo sabían. Y si usted no tiene cuidado con esa una que se tome, que no le va de pronto a embriagar inmediatamente, está abriendo una puertecita. Pero es que este Alex es fanático. Ahora, qué curioso que usted en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, no va a encontrar un verso que le dice, no fume. ¿O alguien lo ha encontrado? No fume. Pero encuentra el verso que dice, no os embriaguéis con vino. Y una cantidad de otros versos en diferentes libros de la Biblia, en el Eclesiastés, en Proverbios, en los Salmos, habla de los efectos del vino, de la bebida embriagante, de la vergüenza que trae, de los dolores de cabeza, y no le estoy hablando literalmente. A usted le da un guayabito, le duele la cabeza y después se recupera. Los dolores de cabeza a los que le estoy hablando son las consecuencias de sus actos. Les dejo eso como una semilla para que lo piensen. La palabra no dice no fume, porque estas son una de las cosas comunes de que la gente, porque quieren justificar su estilo de vida y su pecado, dicen, pero la Biblia no dice que no fume. No lo dice, pero la Biblia dice que su cuerpo y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice o nos enseña, si usted infiere y saca las conclusiones correctas y se deja instruir del Espíritu Santo, si usted contamina su cuerpo con cigarrillo, si usted contamina su cuerpo con marihuana, si usted contamina su cuerpo con metanfetaminas, con cualquier otra cosa que se fume y se ingiera y altera su sentido real, y usted no tiene capacidad de razonar, de controlar sus deseos, sus emociones, su cuerpo está fuera de control, hermano, hermana, el Espíritu Santo no habita ahí. Aleluya, aleluya. Se me ponen los pelos de punta, hermano y hermana, porque no podemos estar sacando disculpas tontas para justificar las cosas malas que queremos hacer.
por qué menciono a este señor, el primer ministro de Australia? No es porque lo quiera a él, personalmente ni nada de eso, no, sino que cualquier líder, cualquier persona visible, hermano, dígame una cosa usted a mí. Si usted sale de aquí y en 2 o 3 horas me ve a mí por allá en una esquina con una cerveza en la mano, ¿qué va a pensar? ¿A dónde va mi credibilidad? Mira este baboso todo lo que dijo esta tarde. Y mírelo. No, yo no vuelvo a esa iglesia. Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál palabra? Si usted encuentra a Carolina algún día con un ojo morado, ¿qué va a pensar? Y ese es el hermanito que se para allá a gritar. Por eso, hermana y hermana, nuestras vidas tienen que ir acompañadas de un testimonio. Y ese testimonio y ese estilo de vida usted no lo va a poder sostener, no lo va a poder mantener, a no ser que usted tenga el Espíritu Santo por dentro. A no ser de que usted escudriñe esta palabra, hermano, sino todos los días, por lo menos cada día por medio. A no ser de que usted se hinque sobre sus rodillas y ore y le diga: Dios mío, yo no tengo la capacidad de vivir para usted. Señor, me humillo porque yo sé que yo peco, yo fallo. Señor, he pensado cosas malas. Dios mío, he sentido rabias, he sentido enojos. Padre, Señor, tenga misericordia. Hermano, esa es la condición que debe vivir el cristiano que verdaderamente quiere agradar a Dios. Porque si no estamos viviendo así, déjeme decirle que tarde que temprano su vida se va a salir de control. La palabra nos enseña que la lucha del espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu constantemente. Usted no se puede despertar una mañana y la lucha del espíritu va a decir: ah, no, vamos a darle una vacación al hermano Alex hoy, para que no sienta la lucha. No. La palabra dice, hermano y hermana, que los días de Satanás se le están terminando. Hermano, yo lo único que puedo hacer es predicarle lo que Dios pone en mi boca y que el Señor convenza su corazón. Yo no puedo convencerlo. Esto no es algo, hermana, es Simón el hechicero. El mago quería comprar el don de Dios del Espíritu Santo con dinero. Esto es algo que yo no solamente se lo puedo decir. El Espíritu Santo lo tiene que impartir, lo tiene que convencer, tiene que hacerle ver a usted: hey, lo que este tipo está diciendo es verdad. Entonces le venía diciendo de que es muy diferente cuando usted ha sido rescatado del mundo. Muy diferente. Y le voy a decir porque yo lo he vivido. Es muy diferente. En contraste a cuando usted ha vivido dentro de la iglesia. Lea este verso conmigo. Este es Pablo convertido. Y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Hermano, hermana, este hombre pensaba que la tarea de él, que el deber de él era perseguir a los cristianos y matarlos. Hermano, hermana, yo no sé si usted alcanza a comprender eso, pero esa era la mentalidad de este hombre. La religión en la que había nacido y había sido instruido, educado, criado, eso era el vivir y el respirar de este tipo. Él pensaba que lo que estaba haciendo, hermano, él pensaba que lo que estaba haciendo era bien. ¿Cómo le cambia usted la mentalidad de esa persona? Ahora, le voy a poner un ejemplo que se me acaba de venir a la mente y al corazón, y es algo, escuche esto. Usted se imagina que después de la mayoría, pues por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, hemos sido criados en hogares buenos y nos han enseñado lo bueno y el amor y todas esas cosas. Usted se imagina que después de 20, 30, 40 años alguien venga a usted y le diga: deje de amar, no vuelva a amar. A usted le enseñaron mal, le educaron mal, le instruyeron mal.
Usted lo que tiene que hacer es el mal. Odie. Y quiero que me entiendan esto bien. Es un ejemplo un poco fuerte, pero para que vean el lado opuesto. A Pablo se le pidió, literalmente, o se le dijo, lo que usted está haciendo, usted está equivocado, está mal. Cuando este hombre había sido instruido, educado, endoctrinado para creer de que perseguir los cristianos y matarlos estaba bien. Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y mire lo que hizo, mire parte de lo que hizo Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, dio la aprobación, dio el voto. ¿Qué dice el rabí Pablo? Y ahí salía toda la hoja de vida de Pablo: circuncidado al 8º día, celoso, justo, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. ¿Qué dice Pablo? Mátelo. ¿Qué más credibilidad quería? ¿Qué más licencia? ¿Qué más? Para la gente y para la época, para ese tiempo. Imagínense, era el que decía. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a ¿qué? Los que saben qué es blasfemar, hermano y hermana, ¿cómo puede Dios perdonar a tal hombre? Los forzaba a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vamos a empezar a hablar del encuentro. Ahora, yo quiero que usted note, y quiero decirle esto, porque esto me lo regaló el Espíritu Santo. Fue esto. Escuchen bien esto, porque esto es poderoso, es clave. Fue la misma persecución con la que Pablo estaba obsesionado. Fue esa misma persecución que tenía Pablo obsesionado la que lo llevó al encuentro con Jesús. Mire el verso 12, pero solo quiero, porque no vamos a ir ahí todavía, pero mire lo que dice las primeras 3 palabras del verso 12. ¿Qué dice? Qué tan ocupado Pablo, ¿no? Da risa. Le digo por qué, porque este hombre creía que esa era la razón por la cual había sido puesto sobre la faz de esta tierra. Hermano, él estaba convencido, y él mismo escribe: ocupado en todas estas cosas. Ocupadísimo el hombre matando cristianos. Fue la misma persecución con la que él estaba obsesionado la que lo llevó al encuentro con Jesucristo. Hermano, hermana, yo quiero que usted recuerde ahí momentáneamente, cuando usted vino a conocer al Señor, trate de recordarse las circunstancias en las que lo conoció, qué estaba ocurriendo en su vida, cómo estaban las cosas en su vida. Porque le aseguro que si usted empieza a hacer memoria y se empieza a volver a esos momentos, se va a dar cuenta de que a lo mejor usted estaba obsesionado con algo. A lo mejor usted tenía un vacío tan grande, tan tremendo, y como que ese momento, esa etapa de su vida hubiera estado madura, estaba madurita, perfecta, para cuando la palabra del Señor fuera predicada, diera fruto y diera raíz. Y usted dijera: hey, tantos años han pasado en mi vida y me había perdido. Esta es la verdad. Porque es que eso es lo que hace el Espíritu Santo.
La palabra de Dios dice que el mundo no puede recibir esto, porque están ciegos y no le ven. Dios mío, a esta vamos a terminar para las 6 de la tarde. Es que tengo tanto, hermano, que les quiero compartir. Hermana, es que esto es poderoso, poderoso, poderoso. Vamos a Hechos 9, que quiero que empecemos a mirar qué fue lo que pasó en la vida de Pablo. Y quizás voy a tratar de acortar o de resumir. Mire cómo comienza este capítulo. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Están aburridos? Solo mi esposa no se aburre conmigo, La única que dijo no. Hasta que la muerte los separe, dice. ¿Sí o no? Mira lo que dice esto. Saulo, respirando amenazas. Hermano, hermana, respirando amenazas y muerte. Hermano, este hombre estaba obsesionado. Yo creo que este hombre se despertaba pensando cuántos iba a matar hoy. Y se iba para la cama y antes de dormir se decía, bueno, hoy maté 20, mañana voy a ver si mato unos 25. Yo no sé, pero lo que me refiero es que este hombre respiraba. Ese hombre no tenía ninguna otra cosa en la mente sino eso. Esa era la razón para él vivir. Respiraba muerte y amenazas. Poseído por una religión. Esa declaración es fuerte. Esa declaración es fuerte, hermano, hermana. Tenga cuidado porque usted puede estar dentro de una iglesia y puede estar manejado por una religión, por un vivir religioso. Tuve que pensar para decir eso de una manera bonita. Es posible. Es posible. Respiraba muerte, respiraba amenazas. Ese era el todo de ese hombre, ese era el vivir de ese hombre, ese era el pensar de él. Mira lo que dice aquí. Ahora, ¿contra quién? Contra los discípulos. Y aquí quiero tocar algo rapidito. Yo quiero, hermano y hermana, que usted sepa, y ojalá algún día se va a acordar de estas palabras. La persecución viene es contra los verdaderos discípulos de Dios. Y ese verdadero discípulo se va a saber y se va a conocer cuando nos toque verdaderamente tomar una decisión y dar un testimonio. Y por eso es que les decía hace unos minutos atrás, no importa bajo qué bandera se ponga usted, no importa cuál título se ponga usted, no importa cuál rama, de cuál iglesia, de cuál denominación usted diga que asiste o que cree, o que eso no importa, no importa. El día que nos pongan un fusil en la cabeza, si es que viene a eso, y le digan, ¿usted de cuál lado es? Ahí se va a conocer el verdadero discípulo de Dios. ¿Qué dice el diccionario acerca del discípulo? ¿Qué es un discípulo? Unas definiciones bien básicas. 1. Persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. 2. Persona que sigue, escuche esto, sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Mire bien esas definiciones y pregúntese usted mismo, ¿soy yo un discípulo de Jesús? ¿Soy yo un discípulo de Jesús? ¿Recibo yo las enseñanzas del Maestro Jesús? ¿Sigo los estudios en la escuela de Jesús? Defiendo, escuche bien, esta es la más dura, defiendo las ideas, doctrinas y o métodos de Jesús.
Porque ese es el verdadero discípulo. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 9. Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco. Entonces él estaba en Jerusalén. Esa era su tierra donde él se crió, se vivió toda la vida. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, aquí vamos a empezar lo bueno. Aquí empieza lo bueno. Miren lo que dice aquí. Mas yendo, el versículo 3, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea que no alcanzó ni a llegar, repentinamente, como dijimos unas semanas atrás que iba a regresar el Señor Jesús. Como ladrón en la noche, de improviso, decía el verso. Miren lo que le pasó a Pablo. Pablo iba en camino para Damasco a seguir haciendo lo que él creía que tenía que hacer, porque él estaba en lo correcto, y no alcanzó a llegar, y repentinamente le rodeó un resplandor. ¿De qué? De luz del cielo. Pase al 22:6. 22:6, porque quiero que seamos bien estudiosos de la Biblia y escudriñemos bien esto y se dé cuenta usted qué dice el capítulo 22, verso 6, porque nos da un poco más de detalle, amplía un poco más lo que estaba pasando ahí en ese cuadro. Entonces tenga su Biblia así para que pueda voltear. Mira lo que dice. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El verso 6 del capítulo 22 dice: pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco, ¿cómo qué? ¿Qué horas eran? Por ahí más o menos el mediodía, a las 12. Entonces la primera porción nos dice de que de repente él iba para Damasco y le rodeó una luz del cielo. ¿De dónde venía la luz? Del cielo. Imagine todo el detalle que él empezó, que se dio cuenta de lo que estaba pasando en medio del susto tan berraco. Mire esto. ¿Y qué horas eran? Como el mediodía. Y como es otra porción de la Biblia, vuelve y nos repite. De repente me rodeó, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mucha luz. Mucha luz. Por eso hay que estudiar la Biblia, hermano, hermana. Hay que buscar qué dice en otros libros, en otros capítulos, en otros versos, para que usted se pueda dar cuenta cómo la palabra misma se explica, cómo la Biblia misma se amplía, cómo le da un cuadro más ilustrado de qué es lo que está pasando. Entonces sabíamos de que iba para Damasco. Sabíamos que no había llegado todavía a Damasco y que de repente vio una luz del cielo que le rodeó. Enseguida nos damos cuenta de que era ¿qué horas? Como el mediodía, y que ya él describe una cosa que era mucha luz, ¿verdad? Váyase para el 26, capítulo 26, y vamos a empezar en el verso 12. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Mire lo que dice: ocupado en esto, iba yo, Pablo, a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, le está explicando aquí al rey Agripa, pero eso no nos importa en este momento, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Ahora, esta es la parte que yo quiero que usted se dé cuenta en este verso, que sobrepasa el resplandor del sol. Al mediodía. ¿Quién se ha parado afuera, más o menos al mediodía, en un día bueno, soleado? Inclusive no tiene que estar soleado. ¿Quién se ha parado afuera y ha tratado de mirar el sol? ¿Quién? ¿Alguna vez lo han tratado de hacer? ¿O no?
Es probable de que no. Si no lo han hecho, haga la prueba. Queda viendo luzotas. Como que no se ven y cuesta que el ojo vuelva y se ajuste para poder enfocar bien. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque mire lo que Pablo está describiendo aquí. Dice que vio del cielo un resplandor de mucha luz, pero después nos explica y nos dice que ese resplandor sobrepasaba la luz del sol. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, hermana, ¿fue sobrenatural el encuentro que estaba teniendo Pablo en ese momento o no? Amén, ¿verdad que sí? ¿Y sabe qué puso el Espíritu Santo en mi corazón cuando estaba estudiando esto? La transfiguración. Vamos a Mateo 17, porque yo quiero que usted vea esto. Para usted y para mí. ¿Quién cree usted que se le apareció a Pablo en el camino a Damasco? ¿Quién? Amén. No fue solamente un resplandor, no fue solo únicamente una luz del cielo muy fuerte, muy potente. Escuche esto. 6 días después, ¿lo tenemos? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Este fue el propio Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué describe la palabra? ¿Qué era esa transfiguración? ¡Wow! ¿Cómo qué? Hermano, estas son las palabras de un ser humano inspirado por el Espíritu Santo, la mejor forma como lo pudo plasmar, la mejor forma como esta mente finita le dio para expresar que la luz era tan potente que era como la luz del sol. Pero Pablo dice que esa luz era más fuerte que el sol del mediodía. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí y ahí empieza a hablar de otros detalles importantes, pero se sale del tema de nosotros. Yo quiero que usted vea con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios, que ese era Jesús. Regrésese otra vez ahí al 26, Hechos 26. Y mire esto, qué poderoso, hermano y hermana. Vamos al verso. Ahí después que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Lo tenemos? La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ¿qué dice Pablo? Oí una voz que me hablaba. Y decía, ¿en qué? En lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Si le voy a traducir eso al español, lo que eso está diciendo es: Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Es duro nadar contra la marea. En otras palabras, ríndase, pare, porque no importa cuánto usted siga, cuánto, el resultado va a ser el mismo. No huyamos de Dios. No le huya a Dios, amigo, amiga. Hermano, hermana, si usted no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, no huya de Él. No huya. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 15:16? Rapidito, rápido. ¿Lo tenemos? Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que ¿qué? Yo
os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él, el Padre, os lo dé. No huya de Dios. No nade contra la corriente, contra la marea. Porque usted y yo, en nuestras mejores obras, en nuestras mejores intenciones, en el momento más humilde, más amable, más amoroso, en el momento que usted haya creído que era la mejor persona, nunca hubiera escogido a Dios. Usted vino al camino de la verdad y de la luz porque Dios lo escogió a usted. ¿No le parece eso muy hermoso, hermano y hermana? El Señor nos formó, nos creó, nos dio soplo de vida, un aliento de vida. Enseguida mandó a Jesucristo para que muriera en una cruz, una muerte tan horrorosa. Imagínense hoy en día lo que hemos vuelto la muerte del Señor Jesús, que me revuelve todo lo que tengo por dentro. Unos huevos de chocolate de un conejo. Si no se habían dado cuenta allá afuera, los conejos no ponen huevos. Funny, hey. Pero ¿sabe por qué son los huevitos? Porque representa a Astarte o Astarte, una diosa inmoral. El huevo es un símbolo de la lujuria, de la lascivia, de las pasiones desenfrenadas. Por si no lo sabían, hermanos, estas cosas son fuertes y a lo mejor hasta ya les caigo mal. Pero ¿sabe qué? Pero cuando el Señor algún día me diga a mí, hey, ¿por qué usted no dijo lo que yo le puedo decir? Señor, yo dije lo que tenía que decir. Y ojalá que no me descache de aquí para adelante y el Señor pueda decir, buen siervo y fiel, entre en el seno de su Señor. Porque a veces uno cae mal por decir cosas así, porque son fuertes. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque la moda, las corrientes del mundo, las ideologías, todo allá afuera está tan fuerte. ¿Por qué cree usted que le hacen tanta propaganda a todas estas cosas? Para venderle la idea a usted, a sus hijos, a sus nietos, a todas las generaciones que vienen, para que el nombre de Dios no se vuelva a mencionar. Porque cree usted que una mujer hace 40, 50, 60 años en Estados Unidos fue la que emprendió un movimiento para sacar a Dios de las escuelas públicas. En Estados Unidos, en todas las escuelas públicas se leía la Biblia, se oraba, se les enseñaba a los niños desde pequeños que existía un Dios que creó el mundo. Hoy en día yo creo que es uno de los países más anarquistas que existen. Y de donde todos agarramos, en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica, El Salvador, todos agarramos, así nos ponemos frente a Estados Unidos como que fueran. Y pudiera decir otras cosas más que no les gustan, pero la verdad es que Dios es un Dios de orden. Fue una mujer la que empezó ese movimiento. No tiene nada que ver con el género femenino. No me malentiendan. Sino que cuando nos salimos de la cobertura, de la cabeza y del orden que Dios ha establecido, terminamos mal. Ese tipo de declaración cae mal. No nos gusta. Porque nos estamos volviendo una sociedad muy politically correct. We're so political. We're so correct. Let's not offend anybody. It's offensive.
Hermano, hermana, mire lo que le pasó a Pablito. A mí, cuando estaba leyendo eso, me sobresalieron dos cosas súper wow. Yo dije, Dios mío, me he quemado aquí las cuerdas vocales diciéndole quién era Pablo, ¿sí o no? Hermano, este tipo tenía poder. Era un tipo poderoso. Hermano, para que alguien pueda decir, este aquí, elimínelo, bórrelo, mátelo. Como me decía una vez, hablando con el primo, me contaba allá en El Salvador del Escuadrón de la Muerte, que traían un fulano ahí encapuchado, un sapo, lo traían encapuchado y le decían, ¿cuál fue? ¿Cuál de estos fue? Este. Solo le hacía así y ese se iba. ¿Cuál más? Este. ¡Pah! Y lo desaparecían. Para que una persona tenga esa clase de poder, tiene poder. Este era Pablo. Y Pablo escuchó una voz en medio de esa luz, más fuerte que el resplandor del sol al mediodía. ¿Y cómo responde el hombre poderoso, estudiado, de la genealogía más digamos pura que podía existir, de la tribu de Benjamín, circuncidado los 8 días, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos? ¿Cómo respondió Pablo? ¿Cómo respondió? Hermano, a mí esto me da una emoción tremenda. Le dice, ¿quién eres? Señor. Yo no creo que Pablo le decía Señor a cualquiera. Pablo no le decía Señor a nadie. Él era el Señor. Pablo era el don. Don Pablo. ¿Cómo sería el miedo de este hombre? Que por ahí en una de las otras porciones paralelas dice que temblando. La primera respuesta es, ¿y usted quién es, Señor? ¿Se acuerda? Cuando yo estaba pequeño, mi papá era bueno para dar cuero. Y yo era bien formalito. Y entonces, cuando mi papá me llamaba con cierto volumen, con cierto tono y con cierta cara, yo decía, sí, Señor. Señor. Porque yo ya sabía lo que me esperaba. Así, algo así me imaginaba yo esto. Algo así pensaba yo, wow, este hombre de poder, de agallas, de pantalones bien puestos, este hombre, cuando le habló esa voz en medio de esa luz, dijo, ¿y usted quién es, Señor? Y la segunda pregunta es, cuando el Señor le dice, ¿qué le dice el Señor? Yo soy Jesús, a quien usted está persiguiendo. Pero levántate, espéreme, no, váyase para el 9, porque ahí se saltaron, váyase para el 9. Mire lo que dice el 6 en el 9. Él temblando y temeroso dijo, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Un hombre acostumbrado a dar órdenes, un hombre a decir quién se moría, acostumbrado a decir quién se moría y quién vivía. ¿Qué quiere que usted haga, hermano, hermana? ¿Alguna vez le ha preguntado usted eso al Señor Jesús? Estas son las cosas para que meditemos en esta tarde, para que usted reflexione, para que usted deje que el Espíritu Santo le hable. ¿Alguna vez usted le ha preguntado al Señor qué quiere que usted haga? Porque déjeme decirle, si no lo ha hecho, si no ha llegado a ese estado, si de pronto no se había dado cuenta, a lo mejor por eso es que las cosas en su vida no están funcionando. A lo mejor por eso es que no nos hemos dado verdaderamente cuenta por qué nos ha llamado el Señor. A lo mejor por eso es que no hemos apreciado, y no es porque lo haya hecho de mala gana, sino que es que todo se nos va viniendo un momento, un tiempo. Yo le estoy diciendo, a mí pasaron más de 15, 17 años hasta que me vine a dar cuenta verdaderamente quién era Dios. Hasta que me vine a dar cuenta que yo no podía vivir mi vida como me daba la gana.
Hasta que me vine a dar cuenta de que vivir para Dios, servirle a Dios, verdaderamente agradarle a Él, es más que venir a la iglesia un domingo. Y esto es lo que yo quisiera impartirle a usted. Amados, preciosos hermanos, hermanas, esto es lo que yo quisiera impartirle a usted. Yo quisiera poder meter lo que siento y lo que le estoy dando en sus corazones, en sus mentes. Servirle al Señor no es pararse aquí a hablar de esta Biblia, de esta palabra, predicar. Servirle al Señor no es pararse aquí con este sintetizador o con una guitarra. Servirle al Señor, porque eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia, hermanos y hermanas. Estamos llenos de personas, rodeadas de personas que son vanos. Que lo importante y el servicio del Señor es mi voz, lo bien que toca el solo en la guitarra eléctrica. Otros vienen a la iglesia, mira la hermana como se vistió hoy, y miren, esos tacones son nuevos. Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe cuál es el? Por eso una vez dije en una predicación y después la estuve escuchando, la estuve mirando y ese mensaje quedó como, lo puse ahí y no me expliqué. Por eso una vez dije que una de las expresiones que me cae mal a veces en la iglesia es el ministerio, mi ministerio. Es que yo... ¿Usted sabe quién escribió el Apocalipsis? ¿Y sabe dónde y cómo lo escribió? Inspirado por el Espíritu Santo. Solo. En una isla. Desterrado. Donde nadie lo podía ver cantando. Nadie lo podía ver tocando y alabando. No le estaba predicando a nadie. No tenía audiencia. En ese entonces. Porque yo creo que desde entonces ha tenido la audiencia más grande, que ha sido generación tras generación tras generación, y ha recibido uno de los mensajes más importantes para la existencia de este mundo. Pero a lo que voy es con eso. El ministerio verdadero, hermano, hermana, es el que usted hace cerrada la puerta de su habitación, hincado sobre sus rodillas, verdaderamente postrándose y diciéndole: Señor, tenga piedad de mí, porque en realidad soy malo. Pero hoy en día estamos faltos, estamos escasos en las casas de oración, en las casas en lo que es el cuerpo de Cristo, de personas que verdaderamente quieren servir por servir. Se ha perdido ese espíritu, se ha perdido esa necesidad. Usted va a las iglesias allá afuera y no son sino lucecitas de colores. Y esto produce tristeza en mi corazón, porque hay muchas lucecitas, hay mucha gente brincando, hay mucha gente cantando al tope de la voz. ¿Y sabe qué? Se van de ahí para la casa y están pensando en suicidarse. Hermano, hermana, yo veo esto todos los días de mi vida. Hay gente ahorita veo que están viendo cómo amarran el nudo para ponérselo aquí en el cuello para ahorcarse. Todo el mundo, 8 de 10 personas, me atrevo a decir 9 de 10 personas están sufriendo de ansiedad y depresión. Con la gente con la que yo trato allá afuera, usted les pregunta: ¿y qué te pasa? ¿Qué está pasando? No, tengo problemas mental health. ¿Y qué te pasó? No, es que sufro de ansiedad y depresión y yo tomo este medicamento, este otro medicamento, junto con este otro, 2 veces al día, 3 veces al día. Hermano, hermana, la sociedad está en uno de los puntos más bajos hoy. La gente no quiere vivir. Pero ¿qué esperábamos?
cuando hemos sacado a Dios de la ecuación. ¿Qué espera usted que le pase a un hombre, a una mujer, a un joven, a una joven, a un niño, a una niña, cuando no sabe quién lo creó, cuando no sabe para qué fue creado, cuando no sabe qué está haciendo aquí ni para dónde va? ¿Cómo quiere que se comporte? Se comportan como animales. El refugio son las drogas, el alcohol, la promiscuidad. Y el diablo se está riendo, hermano y hermana, y reclutando más, viendo a ver cuánto se arrastra para el infierno. Hermano, hermana, a la iglesia hoy no le gusta escuchar esa palabra. A la iglesia no le gusta escuchar acerca del infierno. A la iglesia no le gusta escuchar acerca del pecado. A la iglesia no le gusta escuchar acerca del arrepentimiento. Por eso fue que mataron a todos los profetas en la antigüedad. Y por eso fue que mataron a Jesucristo. ¿Quién mató a Jesucristo? Su propia gente. ¿Y por qué lo mataron? ¿Quién sabe por qué mataron a Jesucristo? Por religión. Por religión. Yo por eso es que yo cada vez que tengo una oportunidad de pararme aquí, yo creo que no hay vez que yo me pare aquí y no les diga, no sean religiosos. Esto no es una religión. El Espíritu Santo que mora dentro de usted, usted no lo puede confinar, meter en un paquetito de religión. Por eso es que hoy en día nosotros no vemos sanidades. Por eso es que hoy en día nosotros no vemos milagros. Porque queremos encajonar al Espíritu Santo en una cajita chiquitita. Cuando la palabra de Dios nos dice y nos enseña que nosotros tenemos que menguar para que Él pueda crecer. Pero al contrario, somos egoístas y nosotros queremos crecer y que el Espíritu Santo mengue así chiquitito. Que el Señor nos ayude. Por eso el Señor viene por un remanente. Porque dice la palabra de Dios que estrecha es la puerta y angosto es el camino. Y cuando me ven así, hermano y hermana, cuando me expreso de la manera como me expreso, cuando ves porque me apasiono. Yo no vengo aquí a ofender a nadie, pero vengo a hablarles con la verdad. La verdad no se puede rodear de palabras bonitas. Por eso mataron a Jesús. Y le dice Pablo a Jesús, ¿qué quieres, Señor? Y mire esto, ya vamos a terminar. No voy a alcanzar a entregarles todo, pero vamos a terminar porque dice la palabra del Señor. Le contestó Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es nadar contra la marea o contra la corriente. Y Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres, escuche esto, wow. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra porque el hombre se cayó, se fue al piso del susto. Y abriendo los ojos, no veía a nadie, se quedó ciego. El hombre de poder se quedó ciego.
y lo tuvieron que llevar de la mano. Y ahí empezaba la humillación de Pablo. Lo tuvieron que llevar de la mano para llevarlo a Damasco. Escuche esto, donde estuvo 3 días ciego. Ciego estuvo Pablo. Yo quiero que usted se ponga a pensar por un momento, que Dios nos libre, pero solo de retroalimentación. ¿Qué pasaría si quedáramos ciegos después de tener la vista toda la vida? ¿Por qué pasó esto? Yo creo que hay 2 razones, y creo esto profundamente en mi corazón. Una, ponía a Pablo en un punto bien vulnerable, a la merced de Dios, para que pudiera seguir el proceso. Y 2, ¿qué dice la palabra acerca de Dios? Dice la Biblia que nadie ha visto jamás al Señor. Cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su rostro, obviamente no sabía lo que estaba pidiendo, pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Ah? ¿Por qué? Porque podía morir. Podía morir, no, si hubiera muerto. Hermano, yo creo verdaderamente. ¿Y sabe por qué es esto, hermano? Es por la condición del pecado. Es solamente por eso. La palabra nos enseña de que cuando Dios venía al jardín del Edén y buscaba a Adán y a Eva, los buscaba para tener relación con ellos, para hablar con ellos, y tenían ese acceso directo, ¿verdad que sí? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vino el pecado y todo eso se perdió. Yo creo honestamente y sinceramente, por eso Dios en su misericordia, en su grandeza, no permite que se le vea, porque la condición del pecado que hay en nosotros, si alguien viera a Dios, yo creo que se desintegra. No resiste, se desintegra. Entonces yo creo que esas 2 razones son 2 razones bien principales y bien poderosas de por qué quedó ciego. Eso lo protegió a él de no morir en medio de ese resplandor. Mire esto. Y después de esto, ¿qué pasó? No comió ni bebió. Wow, hermano, hermana, Pablo se encuentra con el propio Jesús de Nazaret. Se le presenta, tienen una conversación, queda ciego y empieza a ayunar 3 días. Eso es un ayuno. Eso es un ayuno. Eso es un ayuno total o absoluto. ¿Cuántos saben que hay 3 tipos de ayunos diferentes? Eso es un ayuno absoluto total, sin agua. No solamente sin comida, no tomó ni siquiera agua. 3 días en preparación para lo que Dios iba a hacer. Mira lo que dice el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. Entonces, mire, hermano y hermana, yo quiero que usted vea cómo Dios en su providencia, cómo Dios en su amor, en su bondad, en su grandeza. Hermano, hermana, Dios es un ser bien inexplicable, pero Dios es un ser que Él tiene cuidado de su vida y de mi vida en detalle. Dios está moviendo las fichas. Dios tiene a una persona aquí preparada para que lleve a cabo una tarea que le va a beneficiar a usted. Dios puede poner gracia en su vida para con los demás. Dios está ahí arriba orquestando lo que va a venir a continuación en su vida. Por eso es que la palabra nos dice que no tenemos que temer. Por eso la palabra nos enseña a tener fe, a creerle a Él. No deje que la duda le asalte. Hermano, hermana, Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que nosotros no creemos. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de Pablo 3 días de ciego? Yo creo que él pensó que se iba a quedar así. Y mire lo que estaba haciendo Dios tras las escenas. Mire lo que estaba preparando Dios. ¿Se acuerda lo que predicó el hermano la semana pasada? ¿Quién se acuerda?
Solo el hermano. ¿O no se acuerda, hermano? Bueno, ¿y qué fue lo que predicó? Eliseo. O Elías. Elías, perdón. Eliseo fue después de Elías. Eliseo lo asustó la mujercita aquella y se fue corriendo y se fue a esconder en una cueva. Elías. Hermana, me confundió yo. Elías. Una mujer endemoniada, Jezabel, y sale el hombre y se va, y le dice, cuando el Señor le pregunta, le dice, el bien seguro decide, no, es que el celo que me consume por ti, Dios, por eso me ha traído a este lugar, porque allá donde yo estaba no queda nadie, todos son malos y se volvieron, los que no eran malos se volvieron malos y no quedaba sino yo. Hermano, y le dice el Señor, déjemelo a mí. Yo le estaba diciendo esto a mi esposa ese día que estábamos, y a mí no me gusta hablar cuando alguien está predicando porque me gusta prestar atención, pero vi una cosa bien importante ahí. Y en un texto alterno, paralelo, explica más a fondo y dice el Señor, y el Señor le dijo a Elías, déjemelo a mí, que yo tengo 7,000 más. Y si no los tienen, se los provee. Hermano, ese es Dios. Ese es Dios. Cuando usted piensa que está en un callejón sin salida, cuando usted piensa que está en las últimas, cuando usted cree que no puede lidiar más con un pecado, con algo que viene luchando hace mucho tiempo, hermano, déjemelo a mí, dice el Señor, déjemelo a mí. Al contrario, pare de luchar, pare de nadar contra la marea, deje de estar haciendo esfuerzos humanos, deje de estar usted haciéndolo a su manera, como usted piensa, con la forma como usted razona. Mire lo que le estaba preparando el Señor a Pablo. Dios tenía un siervo, se llamaba Ananías. Y cuando Dios le habla a Ananías, él le dice, Ananías. Como este hombre era un hombre mucho más maduro en el camino del Señor, y ya había pasado a lo mejor por bastante, había atravesado. ¿Cómo le respondió? Heme aquí, Señor. Sí, Señor. Y el Señor le dijo, levántese. Y esto me fascina, mire esto. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Hasta la dirección le dio. Ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Le dio la dirección, le dijo cuál casa era, le dio el nombre, el apellido. Porque he aquí, ¿qué estaba haciendo Pablo durante esos 3 días? Orando. Hermano, cuando usted ora y le pide a Dios, Dios se está proveyendo para responderle sus oraciones. Dios se está moviendo para hacer que las cosas sucedan. A los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cómo dice? Todas las cosas le ayudan para bien. A los que aman a Dios, a los que viven conforme a su voluntad, a los que escudriñan su palabra, a los que quieren agradarle, todas las cosas le ayudan para bien. Y Pablo estaba orando y dice que Pablo, imagínese usted, hermano y hermana, miren lo que pasa cuando usted y yo ayunamos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Le dejo para que reflexione. Miren lo que pasa cuando ayunamos. Miren lo que pasa aquí. Pablo, el verso 12, ha visto, ¿qué? Wow, y eso pasa cuando ayunamos. Es probable. Pero no era una visión porque tenía hambre. No.
Estaba recibiendo dirección de Dios. Pablo vio en una visión a un varón llamado Ananías, hermano, hermana, mire el Señor cómo trabaja. Mientras le está diciendo a uno, usted vaya a la calle que se llama derecha y busque en la casa de Judas a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Y de ahí va a ir y le va a imponer las manos para que recobre la vista, porque este me es escogido como instrumento. Eso ya lo vamos a leer, está en otro pasaje. Pero yo quiero que usted vea Dios cómo está haciendo las cosas. Mientras tanto, tumbó a Pablo del caballo, lo cegó y se lo llevaron de la mano para la casa de Judas. Y lo pone a ayunar 3 días. Y está Pablo ayunando y orando y le da una visión y le dice, va a venir donde vos un hombre que se llama Ananías. Imagínese usted, hermano, qué poderoso el Señor. ¿No es poderoso el Señor, hermano y hermana? ¿No es grande Dios, hermano y hermana? ¿No eso es prueba de que Dios le habla al hombre y a la mujer? ¿No es eso prueba de que Dios quiere tener una relación con usted y conmigo? ¿No son estas cosas prueba, hermano y hermana, de que Dios es real, de que Dios es vivo? ¿O quiere más pruebas? Y Ananías le responde, mire, y esto, mire, esto para Ananías era una prueba tremenda. Hubiera sido bien fácil para Ananías decir, hacer lo que hizo Eliseo. No, Señor, pídame cualquier cosa menos eso. No, mire lo que dice, mire esto, verso 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿No cree usted que Ananías necesitaba mucha fe para obedecer? ¿No cree usted, hermano y hermana, para ir a arriesgar el pellejo, para ir a buscar al asesino más grande de los santos, de los cristianos? Imagínense, él iba a ir a decirle, aquí estoy, ¿me va a llevar para la cárcel o se va a dejar que ore por usted? Y aún aquí tiene autoridad. Y le dijo el Señor, 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar a mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le... Y esto lo subrayé en mi Biblia. Cada vez que yo encuentro un verso o una frase o una declaración que reta a los salvos siempre salvos, a los que predican solamente el amor de Dios y la bondad de Dios, y que Dios solo es bueno y que Dios nunca haría nada malo y todas esas cosas. Miren lo que dice aquí, porque yo le mostraré ¿qué le iba a mostrar Dios a Pablo? Le iba a mostrar lo exitoso que lo iba a hacer. Le iba a mostrar cuántos millones iba él a conseguir. O qué tan popular, qué tan famoso se iba a volver Pablo. Eso es lo que le iba a mostrar. No, hermano, hermana, y digo estas cosas con sarcasmo, porque esto es lo que se predica hoy en día en las iglesias cristianas. Venga Jesucristo, recíbalo en su corazón y todos sus problemas se van a acabar. Eso es lo que se predica allá afuera. Pero mi Biblia enseña otra cosa completamente contraria. Miren lo que dice aquí. Dios le está diciendo ¿a quién? ¿A quién? Están despiertos. Yo le voy a mostrar a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imaginen cómo empezó Pablo el caminar con el Señor. Ciego, ayunando, sin saber qué iba a pasar. Y encima de eso el Señor le iba a empezar a mostrar, Pablo,
te va a ir, este camino va a ser duro, pero yo voy a estar contigo. 17. Fue entonces Ananías y este hombre, un hombre de Dios, un hombre obediente, ungido, fue. Y mire lo que hizo, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, mire lo que le dijo, qué interesante esto, de buenas a primeras. Hermano. Yo creo que durante los 3 días que Dios estaba tratando con Pablo, estaba tratando con Ananías. Aquí estamos leyendo una conversación bien directa, de allá para acá, atrás. Pero yo creo que unos 2 o 3 días el Señor trató con Ananías y le mostró, no, mira, que este hombre aquí lo tengo ciego, ha pasado esto, lo tengo en esta casa, él está orando, estoy orando en él, no te va a hacer ningún mal, vaya tranquilo, crea en mí, todas estas cosas. Porque cuando llega Ananías allá le dice, hermano Saulo, está reconociendo de que ya Pablo era un hijo de Dios. Amén. Así como usted y yo somos hermanos en la fe y hermanas en la fe, exactamente igual. Hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¡Wow! Pero te digo, Pablo a lo mejor no sabía qué iba a pasar, a lo mejor pensó que se iba a quedar ciego. Y no fue hasta que llegó Ananías que se enteró de que el Señor le iba a devolver la vista. Y mire esto, ¿y que qué? Esto es lo más precioso que hay en toda esta historia. Y que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Hermano, hermana, eso representa que a partir de ese momento Pablo, es como que esas escamas hubieran sido la religión, su vida religiosa, todo lo que él había vivido hasta ese momento quedó atrás. Y empezó a ver el mundo, empezó a ver la vida, empezó a ver todo con unos ojos diferentes. ¿Y qué hizo Pablo? Fue bautizado. Y mire lo que dice ahí, y habiendo tomado alimento, después de 3 días recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los que... ¿De dónde? Los que había arrancado viaje para ir a matar, se quedó orando, compartiendo, viviendo con ellos unos días. Ahí, hermano, hermana, eso es un milagro. Esto es un milagro más grande que abrir el Mar Rojo. Esto es un milagro más grande que caminar en el desierto 40 años sin que se le desgastaran las ropas ni lo que tenían sobre los pies. ¿Cuántos saben que esos son milagros que hizo Dios por el pueblo de Israel? Hermano, esto es un milagro más grande que muchos de los milagros que podemos leer y estudiar en la Biblia. Porque sacar a un hombre de poder, de influencia en la política, en la religión, pensando que estaba haciendo lo correcto, sacarlo de ahí y darle vuelta a su vida completa, eso no lo puede hacer sino Dios. Esto es un encuentro verdadero. Esto es un encuentro verdadero. Vaya conmigo de regreso al 22. Espérenme, quiero ver si es 22 o... Sí. Mire lo que dice el verso 12 en adelante, para terminar. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Vino a mí, Pablo está contando la historia, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, escuche el mensaje que le dio Ananías directamente a Pablo. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Hermano, un encuentro verdadero con Jesucristo lo lleva a usted y me lleva a mí a conocer la voluntad de Dios.
la voluntad de Dios. No solamente para su vida personal, sino para su vida con respecto a los demás, con respecto a lo que usted haya de emprender, con respecto a su familia, con respecto a sus amigos, con respecto a sus estudios, a su carrera, lo que sea. Para que conozcas su voluntad. ¿Y qué? Y veas al justo. ¿Y qué? Y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, y quería leer estos versos porque tiene relación cuando dice que fue bautizado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Instrumento de Dios fue Ananías para llevar a cabo esa primera etapa de la obra en Pablo. Hermano, y de ahí para allá necesitaría continuar con cuál fue la vida de Pablo después, pero vamos a dejar ahí, porque hay demasiado que se puede hablar de lo que empezó a hacer Pablo. Y hermano, y como le digo, en la Biblia uno lee y uno no sabe cuánto tiempo pasa entre capítulo a capítulo o sección a sección, pero yo creo que la dificultad, la persecución, los azotes y mucho de lo que vivió Pablo empezó bien pronto para él. Empezó bien pronto porque dice la palabra de que ahí mismo donde se quedó en Damasco empezó a predicar. Y mire usted la belleza de esto. Yo creo que Pablo fue un hombre que Dios escogió específicamente porque Pablo tenía un conocimiento demasiado amplio, no solamente de la religión judía, sino en sí de lo que era la palabra de Dios. Estos hombres estudiaban el Pentateuco y la palabra de Dios como nosotros no tenemos idea. Tenía conocimiento de la cultura hebrea judía, tenía conocimiento de la cultura romana, hablaba los dos idiomas. Y ese contraste de haber sido el perseguidor y asesino de los hijos de Dios a ser uno de los evangelistas, si no el evangelista más grande de todos los tiempos. Increíble, increíble, increíble. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Para terminar, espero que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nuestras vidas, tratando con su corazón.